Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Y bueno, ingeniero, pues seguimos con el tema de drives, que la verdad es un tema muy vasto, muy amplio. Y yo quisiera seguir con la temática de los problemas que genera en los motores el uso de drive. Hay otro fenómeno que se presenta cuando utilizo drives en la alimentación del motor, que es debido a que el drive me genera en el motor un efecto capacitivo, y al descargar y cargar el capacitor o el fenómeno, el efecto capacitivo en los motores, me genera una corriente circulante en donde el circuito sería lo que es el núcleo, el fierro del motor, pasando por el estator, las tapas, valeros, flecha y tierra. Ese problema que genera el drive en los motores de corrientes circulantes tiene un reflejo en los valeros. Me genera una rugosidad en los valeros porque al momento del paso de corriente a través de la pista fija al elemento rodante, me genera chispitas. Esas chispas me generan rugosidad en la superficie y resulta que el valero paulatinamente se vuelve más rugoso hasta que llega a una zona de falla. La situación es de que el periodo de falla pues, es muy corto. Me ha tocado ver en la práctica etapas, drives muy agresivos que los valeros me duran 3 días y me llegan a zona de falla. ¿Qué podríamos hacer para minimizar o desaparecer esa corriente circulante en los motores? Definitivamente esa corriente quizás sea uno de los aspectos más adversos del motor. Llamamos corrientes circulantes. Habría que mencionar que tenemos aislamientos que pueden impedir esa circulación. En este caso sería la grasa, el dieléctrico, la grasa del valero. Es el dieléctrico que nosotros estaríamos utilizando como barrera para que no hubiera, y estamos hablando de voltajes pequeños en realidad, sí, o sea, son muy pequeños. Pero cuando esos voltajes pequeños vencen ese dieléctrico es cuando sucede el brinco, ahí el brinco entre la pista exterior, la grasa, hasta que llegan hasta la flecha, pero pasan por el valero y sucede lo que mencionabas ahorita. Normalmente son dos condiciones, una es una ondulación y otra es muchos poritos seguidos así alrededor de donde está, de la pista, ¿verdad? Sí. Y esas deformaciones mecánicas es lo que provoca que se falle el valero. ¿Qué podemos hacer? La manera más sencilla de expresarlo es cortar el camino de corriente que haya entre el estator y el valero, o redireccionar el camino de la corriente. ¿Interrumpir o redireccionar? Interrumpir o direccionar. Si lo interrumpimos, ese voltaje siempre va a estar presente, puede fallar en alguna ocasión. Si lo redireccionamos, normalmente lo mandamos, sabemos que el camino más rápido es a tierra, lo mandamos a tierra y entonces la impedancia de la tierra pues va a ir directo a tierra y ya no va a tratar de brincar en el valero. Esos dos métodos, pues hay compañías que han investigado durante muchos años cómo hacerlo. Me acuerdo que al principio en los motores grandes se ponía una escobilla o un carbón que se mandaba a tierra, se ponía en la flecha, pero eso no protegía el valero. No era suficiente. No era suficiente para protegerlo. Ahorita ya se ha ido sofisticando más con la investigación, se ha ido sofisticando las soluciones y básicamente se refieren a eso. A veces nosotros usamos también casquillos o incluso se venden los valeros, se pueden adquirir los valeros aislados para que ese aislamiento sea mucho más fuerte que el aislamiento de la grasa y esa protección también puede servir. Volvemos a lo mismo, o sea, cada caso hay que examinarlo, pero ya existen maneras de proteger al valero
ya sea redireccionando la corriente o mandando la tierra o cortando ese paso con algún elemento mayor. Sí, yo he visto en el mercado ya soluciones que ofrecen para desaparecer la corriente circulante, interrumpirla o redireccionarla. Yo he visto en el mercado que el carbón, la escobilla, pues, que se pone en paralelo con la tapa, entonces la trayectoria de la corriente del estator por la tapa, en lugar de irse por el valero, la corriente se va a ir por el camino más fácil, ¿verdad? El que ofrezca menor resistencia. Entonces, si yo pongo en paralelo la escobilla al valero, la corriente, en lugar de irse por el valero, se va por la escobilla y luego se va a tierra. Pero hemos visto ya en la práctica que la escobilla o el carbón no es suficiente. Como quiera, vemos deterioro en el valero. En el mercado se ofrecen ahorita, en lugar de escobillas, se ofrecen fibras. Sí. O sea, una escobilla viene haciendo la misma función, pero en lugar de la superficie sólida, es a base de fibras. Es como una brocha, pues. Sí. Y esa brocha está haciendo contacto con con la flecha, perdón, porque si vemos al microscopio, correcto, tanto la flecha como la escobilla o el carbón, la rugosidad natural de la superficie de la flecha y la rugosidad natural de la superficie del carbón, pues vemos que hay muchos huecos. Así es. Muchos huecos y no fluye la corriente como debe ser. Por eso, si yo pongo fibras como una brocha, pues tengo más superficie de contacto y fluye la corriente más, sin menos resistencia. Otra de las cosas que también he visto en el mercado como soluciones, los valeros, le llaman valeros aislados, que le ponen cerámica en las pistas para que esa cerámica actúe como aislamiento. Y una tercer método que nosotros como taller ofrecemos, si es inviable los dos anteriores por cuestiones de costos, pues encasquillamos las tapas y metemos un dieléctrico, un aislamiento entre el casquillo que hace contacto con el valero y la tapa. Esa es la forma de disminuir a cero el problema en rodamientos, que repito, cuando un motor es alimentado a través de un drive, surge ese fenómeno también que le llamamos el fenómeno de corrientes circulantes en los rodamientos. Sí, sí es importante. Claro, lo que acabas de mencionar es correcto. La investigación nos ha llevado a que las fibras son más efectivas, más eficientes, sí, presentan un área de contacto mayor que lo que era el carbón anteriormente. Pero es importante considerar la parte del proceso, porque a lo mejor protegemos el valero del motor, pero sigue habiendo corrientes circulantes, ya no a través de la flecha del motor, sino a través de la tierra, y luego regresan por el motor y se van hacia el proceso, en este caso un reductor o algún acoplamiento. Ese acoplamiento también puede verse dañado. Entonces, la tendencia, hasta donde yo he podido leer, es a redireccionar o eliminar de alguna manera, pero más bien redireccionar esas corrientes para que ya no se vayan a ningún lado. O sea, que quede protegido tanto la parte operativa como la parte motriz, la parte del motor y la parte del drive. Entonces ya todo eso queda protegido direccionando esas corrientes a tierra. Muy bien. Oye, ingeniero, en los drives, pues no sé si mencionarle una especie de mito o una especie de, porque muchos piensan que el drive se convirtió también en la panacea de la corrección del factor de potencia. Porque decían, bueno, es que la red, el circuito ve al drive como factor de potencia 1, porque no ve al drive como un elemento reactivo o que consuma potencia reactiva.
Voy a tratar de explicar cuál es mi idea. El motor, para operar, pues ocupa dos tipos de potencias o dos tipos de energías. La potencia reactiva, que es la que utilizo para establecer el campo magnético, y la potencia real, que es la que consumo para tener fuerza en flecha. O sea, si vemos, si atendemos a la asignatura de circuitos, vemos el triángulo de potencias. El transformador nos entrega potencia aparente, que sería la hipotenusa que se genera entre el eje real, que es la potencia real, y el eje imaginario, que es la potencia reactiva. Hay una hipotenusa y esa hipotenusa es la potencia aparente. Sí. El motor necesita de las dos potencias. Y si yo conecto el motor directamente a la línea, pues el motor, por el efecto reactivo de atrasar la corriente con respecto al voltaje, surge el fenómeno del factor de potencia, que no es más que el coseno del desplazamiento entre el origen del voltaje con el origen de la corriente. El coseno de ese ángulo es el factor de potencia. Sin embargo, el drive actuaría como un elemento que me aísla el motor de la red. ¿Por qué? Porque volviendo a la configuración del drive, es alimento a una parte rectificadora y luego alimento a un bus de directa y luego a través de switcheo alimento un motor. Y bueno, entonces el drive pues me representa factor de potencia 1 porque no hay reactivos. Y efectivamente es cierto. Efectivamente es cierto. En un caso ideal, el drive no sí tiene ese comportamiento. No sé si estés de acuerdo. Sí, incluso hablamos de que medimos corriente en el motor y es mayor que la corriente de entrada. Ese es un efecto que parece increíble, pero por la cuestión que de los capacitores, los bancos de capacitores, sí, y todo eso, tenemos a veces esa situación. Sí. Entonces, en el caso ideal, sí es cierto, el drive es factor de potencia 1. Sin embargo, el switcheo de los IGBTs mete mucho armónico a la red. Claro. ¿Sí? Claro. Ese armónico, si nosotros metemos un osciloscopio en la alimentación del drive, vemos que la corriente es consumida o en forma senoidal, pero lleno de armónicos. Claro. Lleno de armónicos. Y esos armónicos lo que generan es una reducción en el factor de potencia. Así es. Pero ya no por un efecto reactivo, por un consumo de potencia reactiva, no, sino por un efecto armónico. Sí, así es. ¿No estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Entonces, volvemos a lo mismo, cada caso es especial. Cada caso hay que analizarlo, hay que proteger la línea antes del drive y hay que proteger la línea después del drive hacia el motor. Y aquí es importante, con eso que está mencionando, también es muy importante considerar que la potencia real, que está compuesta de la potencia reactiva y la potencia aparente, real y entonces reactiva. La potencia aparente, la potencia reactiva siempre suele ser casi la misma siempre. Entonces cuando tú trabajas un drive a baja potencia, esa potencia reactiva llega a ser hasta mayor que la potencia sí, del que está consumiendo el motor. Los kilowatts. Y ese es un problema, porque entonces el drive ya no te controla bien el motor, porque la mayoría de la potencia se le está yendo en la magnetización y todo el efecto que se requiere. En cosas que no generan trabajo real. No generan trabajo, entonces se hace muy ineficiente el drive, que mencionabas ahorita, que no es la panacea para todos los procesos. Se tiene que estudiar muy bien el ciclo de trabajo del motor
y ver si un drive es la solución. Y lo de las armónicas que se regresan, que perjudican el factor de potencia, también es muy cierto. En una situación ideal, yo veo una fuente de directa, y la fuente directa no hay desfase entre la corriente y el voltaje, porque no hay onda senoidal. Es un factor 1. Pero la verdad es que al final de cuentas, con las armónicas, deja de ser una fuente de corriente. Aquí a la audiencia voy a tratar de explicar ese fenómeno. Nada más antes recordarle que la potencia aparente se mide en voltamperes o kVA. El dato de placa que yo veo en un transformador 112.5 kVA, bueno, eso es potencia aparente. La potencia real la voy a medir en kilowatt o watts, y la potencia reactiva en kilovolts amperes reactivos o kVAR. Eso para que lo tengan como un dato ahí. El fenómeno que explicabas, el voltaje y la corriente van en fase en un drive. Sí, si yo pongo un osciloscopio y si yo mido el origen del voltaje y el origen de la corriente coinciden, entonces coseno de 0, porque el ángulo es 0, puesto que comparten el mismo origen, coseno de 0 es 1. Factor de potencia es igual a coseno de teta, es igual a 1. Sin embargo, aquí es un tema muy interesante. Las armónicas lo que hacen es que me tiene un efecto que disminuye la potencia real, los kilowatts. Factor de potencia, coseno de teta, cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente son los kilowatts, es la potencia real, entre la potencia aparente. La cuestión es de que los armónicos me disminuyen la potencia real. Entonces, imagínate, factor de potencia es igual a kilowatt entre kVA. Los kilowatts disminuyen, los kVA se conservan, entonces el factor de potencia es menor que 1. Ese es el efecto armónico. Que en el webinar posterior, ese es un tema para verlo en pizarrón. Ahorita nada más para que vean el concepto. Es por eso que las compañías de luz ya están cambiando la normativa o el requerimiento en las plantas. Ya estamos midiendo el THD, que significa distorsión armónica total. Si tú tienes muchos drives y tú distorsionas a través de armónicos la señal, pues la compañía de luz va a medir el THD o la distorsión armónica total y te va a penalizar, porque también por eso no solamente bajamos el factor de potencia, sino también calentamos las líneas, consumimos energía de más por cuestiones armónicas. Y aparte también ese ruido en la línea desbalancea las líneas que después van a alimentar a otra empresa o a otro usuario, y ese ruido puede afectar la operación de ese otro usuario. Por eso Comisión exige y te dice, el máximo de distorsión que yo te voy a permitir es este. Y si no, las multas son muy grandes si te pasas de ese máximo de distorsión. Vienen a ser más grandes o comparables con lo del factor de potencia y con los picos de voltaje de consumo del usuario. Pero ya está muy penalizado, como dices tú, ya está muy penalizado por Comisión la distorsión total que mandamos a la línea. Y yo creo, bueno, a manera de resumen, podremos decir, bueno, el drive, otro de los fenómenos que se presentan en los motores, son las corrientes circulares en los valeros. Ya vimos las técnicas que existen para mitigar o eliminar ese fenómeno. Se presenta otro fenómeno que es la distorsión armónica, que aun y que el voltaje y la corriente estén en origen, en el mismo origen, coseno de teta 0, coseno de 0 igual a 1, el efecto armónico lo que hace es que me disminuye la potencia real, que en el webinar siguiente lo explicaremos a detalle,
pero ahorita tener el concepto de que el armónico me disminuye la potencia real, entonces factor de potencia es igual a potencia real entre potencia aparente, entonces va a ser menor que la unidad. ¿A qué grado? Pues dependiendo la distorsión armónica total, o sea, el THD. Por eso la compañía de luz nos exige un THD. Así es. Porque si yo lo rebaso, ya disminuyo el factor de potencia, aparte de que caliento cables y va en deterioro de la compañía de luz. Yo creo, ingeniero, que en el drive, pues ahí se refleja el avance tecnológico en cuanto a la electrónica de potencia o al estado sólido como fuente de energía en los motores. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que todavía hay mucho que hacer en los drives, en la tecnología. Sí, o sea, estamos en pañales realmente. Parece que ya controlamos y dominamos la potencia y realmente esto está en pañales. Tanto en los elementos ya concretos como el IGBT, donde sigue habiendo evolución, se siguen descubriendo nuevas configuraciones de los materiales para hacerlo más eficiente. Tanto de eso como el mismo drive en sus 3 etapas que mencionabas al principio, o sea, el mismo drive sigue sufriendo modificaciones, se siguen integrando protecciones que antes se hacían por fuera, ahora se siguen integrando al drive mismo. Estamos en pañales, yo creo, o sea, nos falta mucho todavía por descubrir y aplicar en los procesos con el drive. Entonces, ahora y a pesar, ingeniero, que estamos sentados en hombros de gigantes, todavía tenemos mucha tarea que hacer. Todavía tenemos mucha tarea que hacer. Muy bien. Bueno, entonces concluimos este podcast y nos vemos en el siguiente.